¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. En el episodio que hice hace un par de semanas sobre los casos de vampirismo documentados en Europa durante la plaga de chupasangres en el siglo XIX, les dije que si llegábamos a 1000 likes en ese video, haría un episodio hablando sobre varios misteriosos entierros que se han descubierto que, según los arqueólogos, y debido a la forma en que fueron enterrados ciertos esqueletos, se trataría de vampiros que murieron hace siglos. Pues, incluso superamos el número de likes en dicho video, y como lo prometido es deuda, aquí les traigo este tema fascinante sobre varias tumbas que se han hallado en distintas partes de Europa, e incluso una de ellas se encuentra aquí en México. Y aunque no se trata de una tumba como tal, sí es el lugar de descanso de un supuesto vampiro que, según la leyenda, algún día volverá a levantarse y aterrorizará a los habitantes de Guadalajara. Así que, sin más que decir en esta introducción, prepara tu kit de protección contra vampiros y comencemos. El primer caso del que te quiero hablar es sobre un misterioso entierro hallado en Polonia que bien podría tratarse de un vampiro real, y que lo más misterioso es que posee muchas similitudes con otros vampiros enterrados en Italia, lo que nos hablaría de la posible veracidad de las afirmaciones de quienes enterraron a estas sanguijuelas nocturnas hace siglos, y en realidad se trataría de vampiros reales. Un grupo de arqueólogos polacos encontraron en Kamień Pomorski en 2014, una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes al noroeste de Polonia, el cadáver mutilado de un hombre que data del siglo XVI y que presentaba signos que lo han hecho ser calificado como un vampiro. Los colmillos del esqueleto habían sido extraídos, la pierna había sido atravesada con una estaca, probablemente con el objetivo de evitar que se levantara, y un fragmento de piedra había sido introducido en su boca, práctica muy común que se llevaba a cabo en los cadáveres que eran sospechosos de vampirismo y que vamos a ver que se repita en varias ocasiones en este episodio. Esta última peculiaridad de la piedra en la boca la comparte con el vampiro de Silesia, encontrado en el año 2009 por Matteo Borrini en Lazareto Nuevo, en Italia, a cientos de kilómetros de distancia de Polonia, y que es considerado como el primer entierro ritual de un vampiro. Introducir el sudario del muerto o una piedra en su boca era una manera de evitar, como se creía, que el vampiro se alimentara de sus congéneres hasta que gozase de la fuerza suficiente para levantarse de su tumba. Sławomir Gorka, líder del grupo de antropólogos que encontró el esqueleto del supuesto vampiro, declaró: un trozo de ladrillo introducido en su boca y el muslo atravesado indican que se trata del entierro de un vampiro. Al principio pensamos que tenía una herida en la pierna, pero tras tamizar la tierra debajo de ella, nos dimos cuenta de que había sido hecha a propósito. A pesar de que este hallazgo fue muy sonado en su momento, dista de ser el primero o el único vampiro que ha sido sacado de lo que, más que su lugar de eterno descanso, pretende ser una prisión de la que no debería salir jamás, imposibilitado por magia ritual de la Europa medieval y supersticiones. También en Polonia, en el verano del año 2013, los periódicos de todo el mundo dieron noticia del descubrimiento de 17 cadáveres en Gliwice, al sur del país, que habían sido decapitados. Las cabezas cercenadas reposaban entre las piernas de los cuerpos, aunque en algunos casos, estas se encontraban en una mano o reposaban sobre uno de los hombros. Al igual que con el cadáver encontrado en Kamień Pomorski, los restos probablemente tenían más de 4 siglos de antigüedad. Aunque el hallazgo de este tipo de cuerpos mutilados es relativamente frecuente en el este de Europa, Jacek Piersak aporta algunos datos que, si bien no aplica al 100% de tumbas de vampiros que han sido halladas en el continente europeo, sí descartaría varios casos falsos que solo nublarían la verdad sobre los casos que sí podrían ser reales. Piersak afirma que muchos de los supuestos vampiros enterrados eran en realidad gente diferente, enfermos, jorobados o gente inocente utilizada como chivos expiatorios cuando llegaba la peste. Con probabilidad,
un experto verdugo había llevado a cabo el ajusticiamiento después de ser declarados culpables de vampirismo. Fueron víctimas de una emoción normal, el miedo a lo desconocido, agrega Piersak. Sin embargo, como te dije antes, no todos los esqueletos hallados en entierros para vampiros han presentado signos de alguna condición física congénita. Así que, ¿habrá habido algunos vampiros reales que lograron ser aprisionados por los antiguos europeos? Las reglas para enterrar a estos descendientes de Nosferatu debían seguirse al pie de la letra para que el hechizo funcionara, aunque variaba según la región. Como explica el periodista del misterio, Lorenzo Fernández Bueno, el vampiro comenzó a tomar su forma moderna durante la segunda mitad del siglo XVI, la época de las grandes epidemias de peste en Europa, una enfermedad que se reproducía con facilidad y que ocasionaba alteraciones en los cadáveres, como el hecho de que engordaran o el sangrado de su boca, para las cuales en aquella época no se tenía explicación alguna. Entre los años de 1725 y 1732 se produjo en regiones de Silesia y Rumanía una epidemia que terminó de dar forma al mito vampírico, que desde ese momento comenzó a tener categoría de ley. Debido a que el vampiro podía volver a la vida, se debían limitar sus posibilidades de supervivencia, mutilando el cadáver o impidiendo su alimentación. Una intervención recurrente que dio lugar, siglos más tarde, a lugares comunes del vampirismo, como la estaca en el corazón o la decapitación del cadáver. Los orígenes del ritual antivampírico pueden remontarse, no obstante, a muchos siglos antes. En el año 2008, unos arqueólogos encontraron en la localidad checa de Milković una tumba en la que la cabeza y el torso del esqueleto habían sido aplastados por dos piedras. Los restos tenían casi 4000 años de antigüedad y, como explicó con motivo del hallazgo el director del Museo de Bohemia del Este, Ratko Sedlacek, se trata de la clase de restos que hoy serían considerados como vampíricos. Ratko Sedlacek declaró: los contemporáneos del muerto tenían miedo de que pudiese abandonar su tumba y volver al mundo. Un miedo, el del retorno del fallecido, presente en muchas sociedades primitivas, como señaló Sigmund Freud en Tótem y Tabú en el año 1913. La cultura vampírica ha tenido sus propios avatares en Mesopotamia, donde se creía en demonios que bebían sangre. La Grecia clásica, como lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, en donde la Odisea incluye una referencia a unos espíritus que no pueden comunicarse con los protagonistas humanos a no ser que beban su sangre, o incluso también en Roma se habla de estos vampiros. No obstante, el origen del vampiro moderno parece encontrarse en las regiones eslavas. Es probable que la mitología vampira se expandiera desde los Balcanes hasta el este de Europa, incluso antes que el mismo cristianismo, proporcionando el sustrato necesario para que en la Edad Moderna resurgiera con más fuerza que nunca. Otro caso, incluso más enigmático que los anteriores, es el que se hizo en Bulgaria, más o menos por las mismas fechas en que se suscitó el caso anterior. Arqueólogos de Bulgaria descubrieron la tumba de un vampiro del siglo XII. El esqueleto fue hallado con una estaca de metal clavada en el pecho, justo donde habría estado su corazón. La pierna izquierda del esqueleto, por debajo de la rodilla, también fue retirada y colocada junto al cuerpo. Un claro intento para evitar que el cadáver resucitara de entre los muertos, se pusiera de pie y atormentara a los vivos cuando cayera la noche. El profesor Nikolai Ocherov, quien lideró la excavación, halló los restos en el sitio arqueológico de Perpericón, una antigua ciudad tracia cerca de la frontera entre Bulgaria y Grecia. El esqueleto de 700 años de antigüedad perteneció a un hombre de entre 40 y 50 años de edad. Hasta hace un siglo, la creencia en los vampiros era popular entre los pueblos de los Balcanes.
Las personas con malformaciones, apariencias horribles o que habían muerto en circunstancias extrañas como suicidio eran consideradas una amenaza una vez que hubieran muerto. Clavarles una estaca era un modo de asegurar que permanecieran en sus tumbas. No cabe duda que se trata de un ritual antivampiro, declaró Ovcharov. El descubrimiento no es el único de este tipo. En 2012 y 2013 se hallaron los restos similares que recibieron el nombre de los vampiros gemelos de Sozopol, haciendo alusión al puerto búlgaro donde fueron sepultados. En total, cerca de 100 vampiros han sido hallados en este país. Debido a la gran atención mediática que recibió este esqueleto de vampiro descubierto, las autoridades lo trasladaron al Museo de Historia Natural de Sofía, donde se exhibe para la curiosidad de los turistas. Y no solo el este de Europa practicaba rituales para protegerse de los vampiros. Uno de los motivos que lleva a creer a varias personas alrededor del mundo en estos monstruos ancestrales, incluso hasta el siglo XXI, es el hecho de que todas las culturas, sin importar que hayan pertenecido a distintos tiempos y lugares, hablan de vampiros. Cada uno con diferentes características, habilidades y debilidades, pero al final del día, muy similares en general. En la Europa mediterránea también existió el mito del vampirismo, y al igual que en Polonia y Bulgaria, los habitantes de Italia también tenían un ritual de protección que, según ellos, evitaría que los vampiros se levantaran de su tumba para esparcir su enfermedad y la muerte por sus tierras. Apenas en el año 2018, arqueólogos encontraron los restos de un niño con una piedra en la boca en un cementerio italiano del siglo V. Como ves, se vuelve a repetir el elemento de la piedra en la boca de los vampiros. Creen que esta piedra estaba ahí para evitar que el cadáver, convertido en muerto viviente, extendiera la malaria. Los restos óseos descubiertos por arqueólogos de la Universidad de Arizona y la Universidad de Stanford, junto con arqueólogos italianos, fueron objeto de un ritual funerario diseñado para contener la enfermedad y el cuerpo mismo. El descubrimiento de este inusual entierro de vampiros se realizó durante el verano en la comuna de Lugnano, en Teverina, en la región italiana de Umbría, donde el arqueólogo de la Universidad de Arizona, David Soren, supervisó las excavaciones arqueológicas desde 1987. Este niño vampiro fue bautizado tras su descubrimiento como el vampiro de Lugnano. Curiosamente, el cementerio donde se halló el cuerpo del pequeño estaba destinado únicamente a albergar los restos de niños de muy temprana edad. David Peake, el director de la excavación, declaró lo siguiente a los medios: dada la edad de este niño y su deposición única, con la piedra colocada dentro de su boca, representa en este momento una anomalía dentro de un cementerio que ya es anormal de por sí. Esto solo resalta lo singular que es el cementerio infantil de Lugnano. En excavaciones previas en el cementerio de los bebés, como se llama, los arqueólogos encontraron huesos de bebés y niños pequeños junto con elementos como garras de cuervos, huesos de sapos, calderos de bronce llenos de cenizas y los restos de cachorros que parecen haber sido sacrificados, todos objetos comúnmente asociados con la brujería y la magia negra. Además, el cuerpo de una niña de 3 años tenía piedras que le pesaban las manos y los pies, una práctica utilizada por diferentes culturas a lo largo de la historia para mantener al difunto dentro de sus tumbas en caso de que llegara a regresar a la vida. Este caso del episodio podrá sonar más perturbador que el resto e incluso triste para los más sensibles en la audiencia, ya que se trata de un niño quien, de en verdad haberse levantado de su tumba como un vampiro, habría sido algo inmoral haberlo derribado. Sin embargo, en varias partes de Europa se habla de niños vampiros, e incluso de una especie de vampiros bebés que eran bebés sin bautizar y que murieron, que deambulaban por los campos después de morir en busca de sangre.
La enfermedad del vampirismo, según nuestros antepasados, no perdonaba ni siquiera a los más pequeños, y las tumbas de este cementerio de niños en Italia corroboraría esta declaración. Y finalmente, para cerrar este episodio sobre entierros vampíricos, quisiera hablarte sobre un caso muy popular que hay en México, que he tocado en el pasado, pero que vale la pena mencionarlo, debido a lo interesante y enigmático que resulta hasta el día de hoy. Se trata del vampiro que supuestamente está enterrado en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Los lugareños cuentan una leyenda al respecto que poco o nada ha cambiado con el pasar de los siglos en las tierras tapatías, y dice más o menos así. A finales del siglo XVIII, en la época colonial, llegó a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, un hombre rico de nombre Don Jorge. Don Jorge se distinguía por andar siempre bien vestido y por haber comprado una costosa hacienda. Sin embargo, no logró la empatía de los habitantes, a quienes les parecía sospechoso que siempre vistiera de negro y realizara largas caminatas por las noches, además de una personalidad llena de misterio. Repentinamente, empezaron a aparecer animales muertos en las barrancas de un barrio llamado El Carrizal. Los cuerpos estaban sin gota de sangre y con huellas de mordeduras en el cuello. En un principio, los habitantes lo atribuyeron a una epidemia. Cuando empezaron a aparecer cuerpos de niños y de adultos con las mismas características, la ciudad entró en pánico y los habitantes optaron por no salir de sus casas cuando se ocultaba el sol. Durante estas horas rezaban en sus casas por lo que creían era una maldición que había caído sobre la gente de Guadalajara. El pueblo decidió buscar al asesino, y fue así como, según la leyenda, descubrieron a Don Jorge justo cuando mordía el cuello de una de sus víctimas. En esa ocasión, el vampiro logró escapar, por lo que los pobladores le pidieron a un sacerdote que acudiera a la hacienda para exorcizarlo, pero no lograron encontrarlo. Una noche, los pobladores, atraídos por unos gritos, descubrieron a Don Jorge mientras atacaba a otra de sus víctimas. Algunos jóvenes iniciaron la persecución de quien llamaron el vampiro de Guadalajara. Un viejo gitano les aconsejó atravesar su corazón con una estaca de madera y enterrarlo en un cementerio, por lo que le tendieron una trampa y, para su sorpresa, lograron atraparlo. Mientras lograban clavarle la estaca, Don Jorge juró vengarse. Después de seguir el consejo del gitano, los jóvenes llevaron el cuerpo al Panteón de Belén, donde lo enterraron. El sitio oficial del Museo Panteón de Belén destaca que al día siguiente la sorpresa de los pobladores fue mayor, debido a que la estaca se había convertido en un árbol que partió en dos la tumba de Don Jorge, con lo que nació una de las leyendas más antiguas y aterradoras de Guadalajara. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba o sea cortado desde la raíz, ese será el día en que se liberará de nuevo el vampiro y volverá para cobrar venganza y aterrorizar a la población tapatía. Se afirma que durante la noche, entre las ramas del árbol, se pueden ver reflejadas las caras de las víctimas del vampiro. Este árbol se encuentra protegido por una reja, ya que había gente que llegaba a cortar ramas para comprobar si era cierto que salía la sangre de Don Jorge. Guadalajara no solo es uno de los lugares más bellos y emblemáticos de México, sino también uno de los más misteriosos y que cuenta con las leyendas más terroríficas. Quizá por la fuerte presencia española que hay ahí, o tal vez porque en verdad la nublada ciudad de Guadalajara está habitada por vampiros, gárgolas y licántropos que salen por las noches a buscar algún incauto para saciar su sed de sangre. De ser así, lo que sea que esté enterrado en el Panteón de Belén debe permanecer bajo tierra, o de lo contrario, continuará atacando a los tapatíos de ese lugar que ahora creen la historia solo como un cuento de niños, y después de 3 siglos de haber ocurrido, volvería a la vida de la peor manera posible. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos misteriosos entierros en verdad contenían vampiros reales? ¿Crees que el hecho de que todos estos entierros se hallaran en distintas partes del mundo signifique que los vampiros existen en verdad?
¿O crees que solo se trata de personas enfermas y supersticiones antiguas? Comenta abajo tu opinión. Dale like a este video si te gustó y haz clic en el botón unirse abajo del video. Haciéndolo me vas a apoyar con una cantidad muy pequeña de dinero al mes, pero a cambio tendrás acceso a los programas en vivo que estoy haciendo exclusivos para miembros una vez al mes. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. En caso de que la plataforma no te avise, recuerda que subo video todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a las 9:30 de la mañana. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, en donde también subo el podcast semanal en formato MP3 para que puedas descargarlo totalmente gratis. Los links están abajo en la descripción del video, así como mi correo electrónico. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio de las tumbas de vampiros halladas en todo el mundo. Nos vemos en la oscuridad.